Fue un virtuoso del dibujo que definió el humor y marcó un trayecto en esa disciplina artística que quedará para la historia de Venezuela. Zapata probablemente ha hecho el análisis sociológico y sociopolítico más serio que se puede hacer de nuestra realidad. Bueno, en el Nacional tenía la página de los domingos, que la última se llamó El Libre Pensador, que yo la identifico completamente con él porque él era un libre pensador. Y luego hizo periódicos, él hizo muchos periódicos humorísticos por su cuenta, hizo uno de los más famosos, fue El Sádico Ilustrado, estaba Coromotico, El Imbécil, gran cantidad de periódicos que hizo en su vida, humorísticos, con todos los humoristas que todos fueron de verdad inolvidables. Luego cuando él llega al Nacional, cuando llega la caricatura al Nacional, con aquella primera caricatura célebre donde está en ocasión de que Morocho Hernández, un boxeador venezolano, ganó el campeonato mundial de boxeo ante Perkins, un peleador norteamericano. Entonces Pedro León hizo aquella célebre caricatura y el nombre, yo le pregunté a él, ¿y quién puso el nombre de Zapatazos? Y entonces él me contó que fue un legendario periodista a quien le cabe la honra para siempre de haber colocado ese nombre de Zapatazos a los zapatazos de Pedro León Zapata. Él se llama Omar Pérez. En su faceta de pintor, Pedro León Zapata realizó numerosas exposiciones, entre las que destacan las tituladas Las Batacanas en 1970, Revolucionarios y Hijos de la Pelona en 1972, 80 dibujos taurinos en 1974, Guerra es Guerra también el mismo año, y todo el Museo para Zapata en el año 1975, reunida esta última en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Bueno, el legado de Zapata es su vida y su obra. Yo creo que el legado de los países son las vidas buenas y honestas. El legado de Venezuela es gente como Zapata, gente como Jacinto Convit, gente como Simón Díaz. Zapata, por el contrario, será siempre, hasta el fin de los días de Venezuela, un faro de virtud, un ejemplo de trabajo, de dignidad y de compromiso con el pueblo, con la idea de una Venezuela mejor, con el verdadero pueblo en el sentido de lo nacional, de lo verdaderamente nuestro, además con el sentido de un pueblo que no se le convoca para humillarlo, sino para enaltecerlo. Sus colegas lo calificaron como un genio y uno de los más grandes caricaturistas de Latinoamérica. Genio hasta el final. Uno de sus más cercanos aseguró que mientras se mantuvo delicado de salud, ya en los últimos tiempos, su cerebro permanecía intacto. Él, a raíz de una operación de corazón abierto que le produjo un paro, él quedó con secuelas. Entonces él ya no podía usar bien sus manos, ya no podía dibujar, no podía pintar, tenía dificultades en el habla. Entonces, sin embargo, quedó lucidísimo, su mente intelectualmente no se vio afectado en ningún momento. Entonces, él se le leía, porque él no podía leer, la vista se le afectó bastante, no podía leer cosas pequeñas. Entonces, se le leía la prensa y él inmediatamente decía la caricatura. Entonces, yo anotaba la caricatura y con dibujos de él y con un alfabeto, con sus letras, yo construía las frases que él me decía y eso se escaneaba y se elaboraba en la computadora y se mandaba al periódico. En eso estuvimos todos estos años, desde que él quedó incapacitado, para elaborar él mismo sus caricaturas. En ese sentido, yo le presté mis manos y mis ojos estos últimos años. Bueno, como una labor realmente admirable, porque él pudo desistir. Él podía haber dicho, bueno, yo esto no lo voy a hacer así, yo ya no quiero hacer más este trabajo y tirar la toalla, digamos. Y sin embargo no lo hizo, y también allí tiene mucho mérito mi mamá, por supuesto, pero siento que él lo hizo además por un compromiso con nosotros, con su familia y con el país. Otro destacaba su lucidez.
La postura política de Pedro León siempre fue crítica hacia los gobiernos, al gobierno de turno, cualquiera que fuera, aclarando que el caricaturista cuestionó siempre a los diferentes partidos en el poder. No se identificó con ninguno, ni antes ni en estos años posteriores de marcada polarización. Y hay una caricatura que es, para mi entender, una caricatura que habla de toda la historia que han sufrido nuestros pueblos latinoamericanos con respecto al militarismo. Estaba Batista en Cuba, Somoza, Duvalier en Haití, para acá para el sur Perón, Stroessner, Odría, Rojas Pinilla, todos los dictadores que han plagado, Pérez Jiménez en Venezuela. Y él hizo una caricatura que si la hubiese hecho en aquella época de Pérez Jiménez, como que si existieran los zapatazos en época de Pérez Jiménez, quizás hubiese tenido el mismo revuelo y la misma vigencia que cuando él publicó esa caricatura acá, cuando colocó aquel sable que decía: a mí la sociedad civil me gusta, y más abajo, firme y a discreción. Zapata pensaba muy bien las cosas que hacía, y como las pensaba muy bien, detrás de su caricatura había un profundo tratado de análisis de la realidad nacional. Entonces un sable, que es el símbolo militar, tenía la siguiente leyenda: a mí la sociedad civil me gusta, firme y a discreción. Es decir, en Venezuela no hemos tenido verdaderamente una sociedad civil, porque la sociedad civil constituida desde la fuerza de lo militar no puede ser una sociedad civil. Venezuela en este momento no tiene sociedad civil, es una sociedad militarizada. Podríamos pensar, como solemos, que con Zapata murió toda una época, pero no ha muerto nada. El músico y compositor Miguel Delgado Esteves, quien además de ser amigo cercano del artista, también era compañero de Zapata en un programa de radio llamado Divagancias. Me pidieron acá en la radio, en Unión Radio, si yo me atrevía a hacer un programa con Zapata. Yo, por supuesto, tragué grueso y dije, porque ponerse a hablar una hora con Zapata no es sencillo. Y entonces yo les dije, bueno, habría que preguntarle a él a ver si él se atreve. Yo de atrevido tengo. Y entonces comenzamos a ver qué es lo que podíamos hacer. Y nosotros, cuando nos poníamos a conversar y hablábamos de diferentes temas, él era una persona de una cultura extraordinaria, amplísima. Yo podía hablar con Pedro León de música, ¿sabes? Y podía hablar de poesía, era un gran lector de poesía. Y en una ocasión, cuando ya decidimos que podíamos hacer el programa juntos, en su casa, estábamos viendo, mira, que yo le decía a Pedro León, es que nosotros parecemos como un par de vagos hablando. Y entonces de sus labios brotó la palabra divagancias. Y entonces comenzamos a hacer el programa Divagancias en el año 2001. Y fue como un bálsamo para mí, porque hablar con Pedro León, como lo dije al principio, guindarse a hablar una hora con Pedro León, tenías que estar muy preparado, tienes que tener algo detrás, y eso por supuesto me forzó a estudiar, me forzó a prepararme. Ese proyecto comenzó con Zapata y Miguel Delgado Esteves, que hicieron ese programa con muchísimo éxito. Después de que Zapata estuvo indispuesto por la operación, me incorporé yo al equipo. Entonces empezamos a hacer Miguel Delgado y yo en el aire, haciendo el programa, y Zapata con segmentos grabados previamente de otros programas donde hacíamos la zapatancia. Indicó que Mara Comerlati, su esposa, le dio la noticia de su muerte. Pedro León falleció dormido, contó, como tienen que fallecer los grandes hombres. Solo duerme en el regazo de un país que lo admiró y que se benefició de su conmovedora cercanía, de su ejemplar sencillez, de su inalterable sentido del humor y de su don sin par para auscultar a una sociedad que por 50 años palpitó al compás de su mano de dibujante eterno. Es un patrimonio de la gente, no es algo que nosotros querramos imponer o que él haya querido imponer. Yo creo que
ese cariño que le tiene la gente es por la reflexión que la gente logró a través de todos los mensajes diarios que él mandaba. Yo creo que su gran legado es la reflexión. Pedro León era un genio. Y a los genios no se les explica, sencillamente se les entiende, se les ama y se les agradece que nos los hayan puesto en el camino nuestro. Yo siempre digo, doy gracias a la providencia, porque colocó a Pedro León Zapata en esta tierra de gracia y que a Dios gracias y a la providencia nosotros tuvimos la suerte de compartir con él muchos caminos. El conocido humorista Laureano Márquez recomendó a los venezolanos no sentir dolor por esta pérdida, sino una alegría inmensa por haber disfrutado de una vida tan buena y brillante.